Muy bien, muy buenos días, queridos colegas, especialmente colegas médicos generales que se hallan presentes en este momento en el auditorio. Mi agradecimiento principalmente para el doctor Carrasquilla, quien generosa y gentilmente me ha tenido a bien invitarme a hacer esta presentación en nombre de los médicos generales en Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. Soy la persona que desde hace ya casi 20 años viene liderando la construcción de una base de datos de solamente médicos generales en todo el país, con el único propósito de buscar salidas para enaltecer el trabajo digno de los médicos generales en Colombia. Este tema en particular de las competencias profesionales ha sido algo que definitivamente nos tiene muy consternados, por decirlo menos, a los médicos generales en Colombia. Quiero empezar entonces esta presentación con una primera diapositiva que, la verdad sea dicha, tuve como dificultad para encontrar con cuál de ellas debería yo empezar. En primer lugar, existe un trabajo que desde el año 2016 realizó precisamente la Academia Nacional de Medicina en conjunto con el Ministerio de Salud, en que se resaltaron cosas que, pues, particularmente a mí me llamaron muchísimo la atención. Voy a mencionar una o dos, tal vez no más. Lo primero que se dice en ese documento es que estos esquemas de seguros en salud, que desde una perspectiva financiera ofrecen ventajas, son también proclives a generar problemas cuando los aseguradores asumen el rol de contratistas y pagadores de los servicios. Ese ha sido el caso de Colombia, en donde las empresas promotoras de salud se convirtieron además en proveedores de servicios, asumiendo prácticamente el control total del sistema de salud, situación que se agravó por la relativa lasitud de organismos del Estado. Y termino diciendo, en esta perspectiva, el médico general se ha convertido en un trabajador cautivo y por tanto dependiente de múltiples sistemas de contratación y remuneración que le generan graves problemas para su ejercicio profesional. En esta dimensión, el médico ha perdido la estabilidad laboral, está sujeto a formas amañadas de contratación y a bajas e irregulares remuneraciones. En muchos casos, carece de seguridad social y casi siempre debe afrontar serias dificultades para mantener la requerida actualización permanente de sus competencias profesionales. El motivo de incluir este párrafo, la lectura de este párrafo que está en este documento de perfiles y competencias profesionales realizado por la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud desde el 2016, es que ya han pasado 7 años y tanto el gobierno nacional como la Academia Nacional de Medicina pues conocen de esta situación, cosa que realmente preocupa, que no haya habido modificaciones sustanciales para tratar de corregir esta situación tan anormal por la que tenemos que pasar los médicos generales, principalmente los médicos generales. Pero pensé también en iniciar con esta otra diapositiva. La tasa de médicos sigue estando todavía muy baja también frente al promedio de la OCDE. Típicamente son 3,3 médicos por cada 1.000 habitantes. En Colombia estamos en 2,3. Entonces tenemos también ahí un elemento importante de talento humano que vale la pena considerar. Y ya les voy a hablar también de la distribución entre médicos generales y especialistas, que es justamente esta gráfica. Yo esta gráfica me sorprendió muchísimo. Esta gráfica muestra de alguna manera la desagregación de médicos en Colombia frente a otros países, y la verdad yo quedé muy sorprendido con esto. Yo incluso pienso que vale la pena revisar estas cifras, porque según este gráfico, que básicamente proviene de la OCDE, en Colombia más o menos el 70% del talento humano, digamos, de quienes prestan servicios médicos, son médicos generales y apenas un 30% especialistas. Fíjense la distribución en el resto de países, hay una mayor proporción de especialistas, y eso puede estar obviamente afectando, por supuesto, la prestación, la efectiva prestación, el acceso. Muy bien, llama muchísimo la atención precisamente cómo
Pues el doctor Luis Fernando Mejía, el director de FE Desarrollo en Colombia, con base en datos obtenidos de la OCDE, nos muestra cómo Colombia no solamente tiene el más bajo índice de médicos por habitante, sino que además al interior del gremio médico, Colombia es el país con el menor número de especialistas comparado con el total de médicos que hay en Colombia. Eso, digamos que visto desde la otra orilla, nos convierte a los médicos generales como los inmensamente más numerosos como gremio médico, al interior del gremio médico, que cualquier otro grupo. De tal manera que esto es absolutamente anormal, porque comparado con todos los demás países de la OCDE, Colombia tiene que estar en último puesto, tanto en médicos especialistas como en total de médicos por habitantes. ¿Qué es lo que ha hecho que Colombia finalmente, después de los años, se haya convertido en el último país que ocupa estos lugares? Entonces, eso nos debe llamar definitivamente también a la reflexión. Igualmente quise empezar o traer a colación la ley estatutaria. La ley estatutaria en salud, que también habla de competencias profesionales, precisamente en los artículos 17 y 18. El artículo 17 que nos dice precisamente que habla de la autonomía profesional, dice que la vulneración, pues en general dice que se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía se da ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Se prohíbe el constreñimiento, todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio que atente contra la seguridad del paciente. La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales y organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias. Llama la atención también cómo una ley estatutaria que data desde el año 2015, estamos en el 2023, es decir, han pasado 8 años y este artículo que les acabo de leer no ha sido objeto de ningún tipo de reglamentación. ¿Quién debe reglamentarlo? Obviamente el Ministerio de Salud, el gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud. ¿Quiénes participan en ese tipo de reglamentación? Los organismos o asociaciones que representan al gremio. Llama la atención, vuelvo y digo, que no se ha producido todavía ninguna reglamentación en este sentido. Y existe el otro artículo que ya que estamos aquí, voy a aprovechar para mencionarlo, es el artículo 18, en donde que incide también muchísimo en las competencias profesionales, si bien no habla de manera directa. Dice que el respeto a la dignidad de los profesionales y los trabajadores de la salud, los trabajadores en general del talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos, competencias profesionales, de acuerdo con las necesidades institucionales. Pues resulta que tampoco este artículo ha sido reglamentado. Pareciera que no existe interés en que estas dos cosas se reglamenten para poder de esa forma obtener pues mejor autonomía profesional y un trato laboral más digno y más justo. En conclusión, quería contarles que desde medicosgeneralescolombianos.com, el portal en internet de los médicos generales en Colombia, hicimos encuestas, permanentemente estamos haciendo encuestas a toda nuestra comunidad, que ya está por los 49,000 y algo más médicos generales inscritos en nuestro portal de todos los rincones del país. Y una de las preguntas de las muchas encuestas que permanentemente hacemos es, se le preguntó a nuestra comunidad que qué porcentaje de lo que aprendió en la universidad le es permitido hacer. Y curiosamente,
la gente respondió, nuestros colegas médicos generales respondieron que únicamente les es permitido hacer el 20% de lo que aprendió en la universidad. En consonancia con este comentario que acabo de hacer, le escuché una frase, tal vez se la escuché 2 veces al doctor José Félix Patiño en alguna entrevista por televisión, pero sé que el documento debe estar por allí. Lo estuve buscando para podérselos mostrar a todos ustedes, pero es difícil. La última vez que hizo este comentario fue hace algunos años y dijo que para lo que se le permite hacer a un médico general, suficiente sería que tomara un curso en el SENA de 6 meses y si mal no recuerdo le agregaba algo así como que y de esa manera nos evitamos con todo este embrollo de tener que formarlo. De tal manera que el profesor Patiño, gran defensor de los médicos generales, era consciente de que al médico general no se le permite ejercer en Colombia. Sin embargo, yo creo que es mucho en lo que podríamos ayudar nosotros. A pesar de que se diga que no estamos bien formados, porque eso definitivamente se oye en todas partes y es un contrasentido porque nos forman en departamentos de médicos, en todas las especialidades, pero igual en otros foros, en otros espacios, pues a la gente no se le tiene la lengua para decir es que el médico general está muy mal formado. No, es falso. Es total y absolutamente falso. Lo que sucede y ocurre es que no nos dejan ejercer, nos tienen amarradas las manos. ¿Y en qué podríamos ayudar entonces? Pues hay un estudio que hizo el Ministerio de Salud, el Observatorio de Talento Humano en Salud, en donde definía básicamente cuáles eran, digamos, como las falencias o las carencias o las dificultades que en términos de oferta de atención en salud por especialidad existen en Colombia. Aquí vemos una serie de especialidades y la oferta que hay de especialistas en un estudio reciente muy profundo, el estudio, que definitivamente nos demuestran que en casi todas las especialidades existen deficiencias en la oferta, pero particularmente son muy sensibles los temas de pediatría, de medicina interna, de ginecología. El estudio además muestra que cuál es la demanda que debería, la demanda de servicios de salud y la oferta, para finalmente comparar con cuál es la diferencia, es decir, cuántos especialistas por especialidad estarían faltando en Colombia. Y realmente, pues hay cifras que son muy notorias, que llaman muchísimo la atención. Y estas flechas rojas, pues están indicando las especialidades en particular donde el médico general podría entrar a participar y ayudar, si lo dejara. Olvidándonos de ese cuento mentiroso que es que está mal preparado, porque sí está muy bien preparado. Nos preparan precisamente ustedes, los especialistas colombianos, que son todos muy buenos. Ustedes han sido nuestros profesores en todas las facultades de medicina. Luego, no entiende uno cómo después casi que oye también a otros especialistas diciendo que estamos mal preparados. Entonces, tenemos formas de ayudar, particularmente en especial, yo creo que en todas las especialidades, pero particularmente en especialidades como medicina familiar, medicina interna, ginecología, pediatría, incluso cirugía. Y es que me llamó la atención cómo es en ese estudio que les mostré al principio que hizo precisamente la Academia Nacional de Medicina con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en obstetricia, los médicos generales deberían atender parto espontáneo. Y resulta que hace poco escuché el comentario de algún estudiante recién egresado que cuenta cómo hoy en día los estudiantes salen de la facultad sin haber atendido nunca un parto. Nunca.
y que por eso estaba buscando un rural donde fuera muy lejos y donde por obligación le tocara atender un parto, porque durante su pregrado nunca lo hizo. Estas son observaciones que en ese estudio que hizo de competencias profesionales hace 7 años el Ministerio y la Academia Nacional de Medicina, liderado por el doctor Roberto Vaquero, recuerdo muy bien, definían especialidad por especialidad cuáles eran las cosas que debía hacer un médico general. Pues en obstetricia dijeron que debía atender partos. En medicina crítica dijeron que debía realizar desfibrilación y cardioversión, que debía además colocar catéteres arteriales periféricos y realizar venodisección. Yo le pregunto a los médicos generales que se encuentran acá, ¿cuántos de ustedes han podido hacer una desfibrilación y cardioversión? ¿Cuántos han podido realizar una venodisección o colocar un catéter arterial periférico? Me atrevo a decir que ninguno. Y si lo hay, probablemente sea la excepción. Pues en eso estuve también en el tema de cirugía general. Pues los especialistas opinaron que el médico debería realizar ecografías para identificar líquido en las cavidades pericárdicas y abdominal, que debería identificar posibles lesiones neurológicas críticas que ameritan la intervención precozmente del neurocirujano, que debería solicitar e interpretar estudios radiológicos simples, que debería realizar procedimientos básicos, administración de líquidos parenterales, venodisección, cricotiroidotomía, sondeo sanguíneo y vesical, tubo de tórax a drenaje cerrado. No digamos mentiras, pero esas son, en particular, esas últimas que he leído, son cosas que jamás se le permite hacer a un médico general. A pesar de que en el estudio de hace 7 años de la academia y el ministerio se diga que eso lo debería hacer. En la práctica se le impide. Entonces, son muchas las cosas que definitivamente podríamos hacer. Que necesitamos de todas maneras sí pensar en la actualización médica. Pero, mis queridos señores, para poder hacer actualización médica se necesita tiempo y dinero. Y eso es algo que particularmente los médicos generales no tenemos. Se le hizo una pregunta, en este sentido se le hizo una pregunta a nuestra comunidad de 49,000 médicos generales en todo el país. ¿Asiste a congresos, eventos, simposios y cursos que le permitan estar actualizados? Pues miren estas cifras que son realmente asombrosas. Nunca asiste a eventos académicos, formativos, el 26%. 2 veces al año, el 59%. 4 veces al año, 10%, mensualmente el 5%. Como ven, pues eso no resiste ningún análisis de que definitivamente los médicos generales, la actualización médica en Colombia no existe. Es demasiado pobre. Entre otras cosas, porque pónganse ustedes en los zapatos de un médico general que no le dejan ejercer sino apenas el 20% de lo que aprendió en la universidad. ¿Con qué alientos o con qué ganas se va a ir a gastar un dinero, gastar un tiempo para aprender algo adicional, mantenerse actualizado, si igual no se lo van a dejar poner en práctica? ¿Qué sentido tiene que uno aprenda más cosas si finalmente no se las van a dejar poner en práctica? Entonces, sí, podemos ser más competentes, pero ¿qué hacemos si no nos lo dejan poner en práctica? Aparte de eso, hay que decir en este punto que solicitar un permiso para poder, a pesar de que uno decida hacerlo, y gastarse de su plata, y ir a hacer algún curso, algún simposio, alguna cosa, pues no le dan permiso. Le exigen entonces que tiene que pagar el turno o que trabajar doble para finalmente lograr un espacio que necesita el día del congreso o el día de la capacitación. Es muy difícil, es supremamente difícil, además es muy costoso. Como les decía, se necesita tiempo y plata.
Resulta que, bueno, esto era simplemente porque quería mostrarles que el nivel de ingreso del médico general, decimos que para la capacitación, mantener las competencias se requiere tiempo y plata. Resulta que el ingreso del médico general se ha deteriorado terriblemente. Antes de empezar la ley 100, el médico general ganaba el equivalente a 22 salarios mínimos con un vínculo laboral completo. Hoy en día, el ingreso del médico general no pasa de, en promedio, de 4 salarios mínimos en promedio, pero con el bemol, con la dificultad de que únicamente el 42% se encuentra vinculado a una planta de personal. Los demás se encuentran vinculados a través de formas aberrantes de vinculación al trabajo. Y esto pues, era lo que les quería mostrar en ese sentido. Yo, como trabajador de la Clínica San Pedro Clavero y Clínica Mederi en el 2001, ganaba el equivalente a 4 salarios mínimos. Es decir, ganaba prácticamente lo mismo que ganan hoy en día el promedio de los médicos generales en Colombia. Quiere decir que el salario del médico ha estado congelado prácticamente 2001-2023, ha estado congelado 23 años, 22 pues. Muy bien, eso es lo que les decía, que definitivamente los médicos generales tienen formas aberrantes de vinculación al trabajo, únicamente el 42% están en plata, y que los demás están vinculados con un salario integral por evento, que son formas aberrantes, anormales, ilegales de vinculación al trabajo. Y eso afecta muchísimo su calidad de vida, sus posibilidades de capacitación y de mantener sus competencias profesionales actualizadas. En conclusión, podemos decir que los problemas y dificultades que hacen frustrante el ejercicio de la medicina general en Colombia son, primero, pérdida de la autonomía profesional y constreñimiento del trabajo como médico. Segunda, bajo ingreso y vínculo laboral anormal. Tercera, escasas plazas para especialización. Es el país con el menor número de especialistas proporcionalmente comparado con el total de médicos que hay en el país. Cuarta, corrupción en la asignación de dichas plazas. Hace no mucho, el senador Roy Barrera denunció cómo se compraban y se vendían plazas para especialización. Séptima, pérdida del respeto social hacia el médico general, y esta sí que me duele. Esta sí que me duele porque cuando hablo de respeto social hablo no solamente de la gente del común, que ya llega al consultorio diciéndole al médico general, doctor, vengo para que me formule tal cosa, vengo para que me remita a tal o cual especialista, vengo para que me ordene tal o cual examen. Yo no había visto tal irrespeto hacia un profesional, y más si es médico, Octava, evasión y elusión en el pago de la seguridad social. Con estas formas anormales de contratación principalmente, los médicos que ya llevan haciéndolo 30 años, pues tenemos médicos que están pensionados con apenas un salario mínimo. Y eso es algo que nunca le he oído decir a nadie en ningún foro, en ninguna parte. A nadie pareciera que le interesara el médico, la situación del médico general. En conclusión, vemos médicos, el resultado de toda esta situación tan desastrosa es médicos cansados, deprimidos, frustrados. Ese es el sentimiento general que vive un médico general en Colombia. Como conclusiones, vivimos en un país en el que se constriñe el trabajo del 70% del recurso médico en aras de contener el gasto y así lograr mayores rendimientos en el negocio de la salud. Bueno, es un negocio. Es un sistema de salud completamente aberrante. Segunda conclusión, vivimos en un país en el que se prefiere constreñir el trabajo del 70% del recurso médico, así tenga
que sacrificar la oportunidad en la atención con las implicaciones negativas que esto supone en términos de calidad en salud. Tercera, somos además el país con el índice más bajo de cupos o plazas para especializaciones en medicina en toda Latinoamérica. Acaba de completar, también somos el país con el índice más bajo de médicos por habitante en países de la OCDE. Nuestro país tiene la más baja proporción de especialistas comparados con el total de médicos que en él ejerzan. Quienes nos representan conocen perfectamente la situación, pero no hacen nada o muy poco para corregir esa situación. Última, creemos que no se trata de conocer qué sabemos y qué podemos hacer los médicos generales. Este foro ya se hizo hace 7 años y se sacó un documento excelente. Creemos que de lo que se trata más bien es de conocer de qué de todo esto nos deberían dejar hacer. Déjennos hacer, déjennos ejercer por Dios. Muchísimas gracias.